que nuestro Dios es el Dios de la historia. Y como decía nuestro hermano Willy, Él siempre ha tenido el levantar a personas, hombres y también mujeres comprometidos con la verdad para nunca callar las verdades bíblicas del Evangelio. Cuán importante es que podamos hablar de temas que conciernen a nuestra herencia reformada y protestante. Hace poco, recuerdo que ahora con el inicio del ciclo escolar, recordarán ustedes cuánta controversia causaron los libros de texto gratuito por algunos temas allí de ideología que se introdujeron, y bueno, se polarizó y más que nada era un tema político, pero recuerdo y recordarán ustedes cómo hubo alguna oposición en algunos sectores de la sociedad, incluso se hablaba de algunos estados de la República que pues la sociedad o los padres de familia no permitirían la entrada de estos libros a las escuelas. Y eso me llevó a reflexionar en lo siguiente: ¿qué pasaría si de la noche a la mañana lo que se prohibiera en nuestro país fuera la circulación de la Biblia? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana se levantaran un régimen que prohibiera la lectura de la palabra de Dios, como en algunos países ahí en Oriente? Estamos hablando, por ejemplo, de Irán, Corea del Norte, China, por citar algunos. ¿Qué pasaría? Me preguntaba yo, ahora que estuve preparando mi tema, y hemos de reconocer tristemente que para muchos cristianos no pasaría absolutamente nada, porque la palabra de Dios, la Biblia, tristemente, en muchos sectores de la iglesia cristiana, no forma parte de sus vidas. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos por defender la verdad de la Escritura? Damos gracias a Dios y glorificamos su nombre porque siempre ha levantado hombres, personas que han sido y han estado dispuestos totalmente, incluso a dar sus propias vidas por defender la verdad del Evangelio, por defender la Sagrada Escritura. Hoy en día gozamos de libertad, completa libertad para poder leer la Escritura, poder tenerla en nuestras manos, pero no siempre fue así. En el pasado, en la época donde la Iglesia de Roma tenía el poder absoluto, no era posible que la Escritura estuviera disponible para el pueblo de Dios, para las personas. Y es importante que nosotros podamos retomar todos estos temas en este ciclo de conferencias de la sola Escritura que tenemos ya algunos años participando, y cuán importante es retomar todas estas aportaciones que trajo la Reforma del siglo XVI, y hablar de estos temas es muy vasto porque partiríamos de la misma Escritura. Tendríamos que hablar de confesiones, de credos, de grandes tratados teológicos que han dejado grandes teólogos reformadores. Y ahora que nos reunimos previo a este ciclo de conferencias y estuvimos poniéndonos de acuerdo sobre qué hablar, y bueno, optamos por elegir algunos personajes y hablar de ellos, y hablar sobre las grandes contribuciones y aportaciones que dejaron a nuestra herencia reformada, y cuán importante es que las nuevas generaciones, los jóvenes, puedan conocer nuestra herencia reformada y protestante, y no solamente nuestros jóvenes, sino también nosotros como iglesia, adultos, poder conocer y sobre todo estar dispuestos siempre a defender la verdad del Evangelio. Siempre se recuerda el inicio de la Reforma Protestante de forma simbólica el 31 de octubre de 1517. Hoy, este octubre, celebramos 506 años de Reforma Protestante, y siempre al que más se tiene en mente y al que más se recuerda es a Martín Lutero, porque él fue pues el detonante para la Reforma,
el detonante para un movimiento que explotó en el siglo XVI, pero que tuvo muchos años que se estuvo gestando, incluso hasta 300 años antes, se estuvo gestando por algunos prerreformadores que sentaron las bases y pusieron todas las condiciones para que la reforma del siglo XVI se diera. Y sabemos y creemos que todo viene por obra de Dios. Quiero iniciar hablando de un personaje, pero partiendo también del hecho histórico que se da allí en la ciudad de Worms, en Alemania. Siempre se recuerda, decía hace un momento, a este personaje, Martín Lutero, y a este evento en uno de los acontecimientos más importantes en la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos, a un grupo de nobles y ante el propio emperador Carlos V para defender sus posiciones y sus escritos. La Dieta de Worms, como se conoce a este importante evento, no llevó en ese momento a ninguna parte. Lutero tuvo que huir para ser rescatado por su protector Federico de Sajonia. Pero es allí en la ciudad de Worms, en Alemania, donde desde el año 1868 se levanta uno de los mayores monumentos a la reforma del siglo XVI, iniciada por Lutero. El monumento consta de 2 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la reforma. Lutero está al centro y abajo, alrededor de Lutero, hay 4 estatuas de cuatro personajes considerados como pioneros de la reforma protestante en Europa. Y uno de ellos está 300 años antes de Lutero. Estamos hablando, por ejemplo, de Pedro Baldo, está Jan Hus, está Girolamo Savonarola y está John Wycliffe, que es de quien yo en esta hora voy a hablar, y sobre las grandes aportaciones que trajo Wycliffe para la reforma del siglo XVI. Estos prerreformadores tenían muchas cosas en común. Todos condenaron la inmoralidad de la iglesia del siglo XVI. Todos condenaron los abusos del Papa y de Roma. Todos fueron excomulgados por la iglesia de Roma debido a sus posturas. Y 2 de ellos, John Hus y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de sus personajes se retractó de sus posiciones, es algo que también tenían en común. Pero estos personajes, estos hombres, influyeron en gran manera a Martín Lutero, influyeron de una forma muy relevante. Quien mayor influencia tuvo en la vida de Lutero fue Jan Hus, que a su vez tuvo grande influencia por la vida de Wycliffe. Y entonces Lutero encontró inspiración en la vida de estos grandes hombres, de estos grandes personajes, y Lutero siempre creyó que al defender sus ideas terminaría en la hoguera como Jan Hus y como Savonarola. Pero Dios es el Dios de la historia. Dios cambiaría la historia y Lutero sí vivió para ser el primer reformador de la iglesia. Pues vamos entrando con este personaje. John Wycliffe es conocido como el lucero de la reforma o la estrella de la mañana de la reforma. Está 100 años antes de Lutero. Él nace en 1330 en un pueblo llamado Yorkshire, en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 322 kilómetros de la ciudad de Londres. Él ingresa a la Universidad de Oxford en el año de 1346, pero debido a la peste negra que azotó en Europa por aquellos años, no pudo obtener su doctorado hasta el año de 1372. Pero para ese entonces, Wycliffe era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. John Wycliffe se aplicó rigurosamente en el estudio de la teología y de las escrituras
Y mientras él hacía esto, pronto se dio cuenta de lo mucho que la iglesia se había desviado de la verdad del Evangelio. Este gran hombre prepara el escenario y en la década de 1370 produjo 3 obras muy significativas. La primera, una obra teológica sobre el dominio divino hacia el año de 1373, y esta obra apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba la verdadera autoridad de la iglesia y de las escrituras. Otra de sus obras fue sobre el dominio civil hacia el 1375. Aquí Wycliffe apuntó sobre la autoridad de la iglesia romana sobre la corona inglesa y sobre la nobleza. No vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta, a una iglesia que se había desviado de la verdad del Evangelio, de la enseñanza apostólica. Y la tercera obra que contribuyó a preparar el escenario para la Reforma protestante fue un trabajo principal sobre la verdad de las Sagradas Escrituras. Desarrolló la doctrina sobre la autoridad de la Biblia. Estas 3 obras principalmente fueron cruciales, importantísimas para preparar el camino de la Reforma del siglo XVI. 2 estudiantes, 2 visitantes, miembros de la facultad, visitaron la Universidad de Oxford, regresaron con los escritos de Wycliffe a su ciudad natal en Praga, y estas obras influenciaron posteriormente a John Huss, quien posteriormente se convirtió en el héroe de Lutero y de otros reformadores, y John Huss influenció en gran medida la vida de Lutero. En 1374, Wycliffe se había convertido en el rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra, mientras luchaba por recaudar dinero para resistir un posible ataque francés, pero Wycliffe aconsejó a su señor local, John de Gaunt, que le dijera al parlamento que no cumpliera, que no se le diera el apoyo a la iglesia de Roma. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza y no a la riqueza. Estas opiniones y estos escritos, estas obras, metieron en grandes problemas a Wycliffe. Lo obligaron a responder por cargos de herejía en la ciudad de Londres. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender sus puntos de vista. En una audiencia posterior, frente al arzobispado en el Palacio de Lambeth, Wycliffe respondió: estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras. Creo que uno de los grandes aportes que han dejado estos grandes reformadores es precisamente esto: hacernos reflexionar cuán comprometidos estamos nosotros con la verdad del Evangelio. Citaba este ejemplo que se dio hace unos meses sobre el deseo de prohibir estos libros de texto gratuitos que por ignorancia, ¿verdad?, muchos desconocían en realidad de qué trataban, cuál era el tema, cuál era el asunto. Pero ¿qué pasaría con este ejemplo que les di? ¿Qué tan dispuesto estarías tú hoy en día de defender tus convicciones? ¿Estarías dispuesto a morir por defender la verdad bíblica? Y es algo que debe llevarnos a reflexionar para ver qué tan comprometidos estamos con la Escritura, con la verdad de la palabra de nuestro Dios. Bueno, Wycliffe continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad en las Escrituras. Esto sabemos que no cayó bien a la Iglesia de Roma.
pero bueno, debido a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra y debido a una división en el papado, fíjense lo que estaba sucediendo por allá en el año de 1378, hubo un evento que se conoce como el Gran Cisma en ese año, cuando se eligieron a dos papas rivales. Dos papas rivales, líderes de la Iglesia de Roma, llamados los sumos pontífices, disputándose el poder de la Iglesia y del mundo conocido. Cuán diferente, ¿verdad?, a lo que enseñó el Señor. Ahí en los evangelios, en aquella ocasión cuando los hijos de Zebedeo se acercaron al Señor y le dijeron: oye Señor, pues ¿por qué de una vez no amarramos y ordenas que en tu reino pues nos sentemos uno a cada lado tuyo? Y entonces el Señor le dijo: pues los dueños y señores de este mundo se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no debe de ser así, porque aquel que quiera ser el primero, deberá ser ¿qué? El servidor de todos. Una enseñanza totalmente contraria a lo que el papado enseñaba y lo que el papado sigue enseñando el día de hoy. Bueno, Wycliffe fue puesto bajo arresto domiciliario, y dejó de pastorear. Pero esto no lo detuvo. Aún Wycliffe fue mucho más valiente, continuó estudiando la Escritura, no se detuvo, estuvo escribiendo más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la Iglesia, escribió sobre la doctrina de la transubstanciación. También esto fue un choque tremendo con los dogmas de la Iglesia de Roma. Desafió las indulgencias y él declaró: para mí es evidente que nuestros prelados, al conceder indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios. Y fíjense, hermanos, ahora cuán importante es que como iglesia cristiana, podamos retomar estos grandes aportes y legados de la Reforma, cuando la iglesia cristiana hoy en día se ha alejado de la centralidad de la Escritura. La iglesia hoy en día, y hemos de reconocer que la iglesia cristiana se ha alejado de la verdad del Evangelio. En la Edad Media fue la venta de las indulgencias, pero hoy en día, el llamado Evangelio de la Prosperidad, también encontramos enseñanzas en las cuales es necesario pagar, dar una promesa, dar dinero a cambio de recibir alguna bendición. Y esto, hermanos, al igual que las indulgencias en la Edad Media, ofenden grandemente la santidad de Dios, blasfeman grandemente la sabiduría de Dios. También John Wycliffe fue muy valiente cuando repudió el confesionario. La confesión, declaró él, la confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles. Reiteró la enseñanza bíblica de la fe. Y es algo en lo que la iglesia, como iglesia reformada, nosotros profesamos. La sola fe en Jesucristo. Él decía y declaró: confíe plenamente, totalmente en Cristo, confíe por completo en sus sufrimientos. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. Una verdad bíblica rescatada. Ahí en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo escribe precisamente a la iglesia de Roma del primer siglo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuán importante y necesario es volver una y otra vez más a la Escritura, a la verdad central del Evangelio, una y otra vez. Uno de los legados, postulados de la Reforma protestante del siglo XVI es que la iglesia reformada siempre debe estarse reformando. Eso significa que una y otra vez necesitamos regresar a la Escritura. ¿Por qué? Porque somos tendientes a alejarnos de la palabra de Dios. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por la justicia de Cristo. Ni el legalismo, ni la religión, ni ningún otro medio puede justificarnos, sino solamente la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Amén. Bueno, vamos caminando hacia el final. Sobre la verdad de la Sagrada Escritura, Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés, y bueno, esto también era algo caótico, porque algo que generaría también un caos, porque según la ley de la Iglesia de Roma en aquellos años, traducir la Biblia a un lenguaje vulgar y común era una herejía. Bueno, de hecho hoy en día siguen diciendo que solamente es la Iglesia la única que tiene, la Iglesia de Roma, que es la única que tiene la autoridad para poder enseñar la Escritura. Pero bueno, en aquellos años una herejía era castigable con la muerte. Wycliffe, creyendo que cada cristiano debía tener acceso a la Sagrada Escritura, ya que solamente las versiones en latín estaban disponibles hasta ese momento, empezó a traducir la Biblia al inglés con la ayuda de su amigo John Purvey. La iglesia se opuso tajantemente, se opuso amargamente a esta traducción, y la iglesia en aquel momento declaró: con esta traducción las Escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles, e incluso para las mujeres que pueden leer, que para los eruditos que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Wycliffe respondió: los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua, y los apóstoles de Cristo también lo hicieron en su propio idioma. Pero no solamente era necesario traducir la Biblia, tuvo que ser copiada, y recordarán ustedes que la imprenta se inventó hasta el 1440, y entonces emprender este proyecto implicó grandes desafíos. ¿Por qué? Porque la Biblia tuvo que ser copiada a mano, y entonces se tuvieron que hacer copias cuidadosamente a mano, y esto pues también implicó un gran desafío, porque aún así cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas por el ejército de pastores de Wycliffe, quienes predicaron por toda Inglaterra. Los seguidores de Wycliffe llegaron a llamarse Lollardos, ¿verdad? Ya hacia el final de sus días, Wycliffe permaneció con la firme convicción, permaneció convencido de la autoridad y de la centralidad de las Escrituras, y se dedicó al llamado de su vida, a ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. Wycliffe murió el 30 de diciembre de 1384, casi 100 años antes de que naciera Martín Lutero, y antes de que la traducción se completara, y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. Su amigo John Purvey es considerado el responsable de la versión de Wycliffe que tenemos el día de hoy. Se dice que Martín Lutero, cuando inicia su vida monástica, estaba en una biblioteca,
se encuentra con un libro de sermones de John Huss, y entonces él empieza a estudiar estas obras y entonces empieza a cuestionar, pero ¿cómo fue posible que la iglesia hubiera condenado a la hoguera a un hombre que tenía la habilidad de predicar la palabra de Dios con una total sencillez y con una profundidad en la verdad bíblica? ¿Cómo era posible? Y esta obra de John Huss, que fue influido en gran manera por este gran personaje John Wycliffe. Bueno, 43 años después, en 1415, después de la muerte de John Wycliffe, el Concilio de Constanza, que condenó a muerte a John Huss, declaró a Wycliffe un hereje, y los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron sus cenizas al río Swift, cuyas aguas corrían hacia el río Avon. La iglesia quería borrar todo legado, todo vestigio de este gran hombre. Aún así, no iban a poder deshacerse de él. Las enseñanzas de John Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose por toda Inglaterra y por toda Europa. Un cronista un cronista posterior escribe lo siguiente: así el arroyo llevó sus cenizas a Avon, Avon a Cerven, Cerven a los mares estrechos y ellos al océano principal, y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora está dispersa por todo el mundo. Wycliffe es llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Y esto debe de, su vida, su obra, debe hacernos reflexionar, hermanos, y preguntarnos, primero, bueno, ¿cuál es el legado más importante de John Wycliffe? El que haya podido poner a las personas la escritura en un lenguaje que pudieran entender, sus grandes obras que enseñaban la verdad central del evangelio. ¿Cuál es el legado más importante de este gran hombre para nosotros hoy? A nosotros como reformados, ¿qué legado nos deja? ¿Y de qué forma, y con esto quiero terminar, una pregunta también para cada uno de nosotros: ¿de qué forma puedes ser valiente para llevar las verdades del evangelio a una sociedad cada vez más alejada del Señor? Que el Señor les bendiga.